desarrollo, y no necesariamente porque son todas similares entre sí. Por algún momento me pareció que me habían silenciado, espero que me hayan escuchado, no sé en qué minuto me silenciaron, pero bueno, estaba dándoles las gracias a todos por venir y por participar de esta charla. Por ahora sí estoy teniendo algunos problemas de conexión, está colapsado y esto no está avanzando, no sé por qué motivo, no sé si María Paz está por ahí. Nico, puedes probar dejar de compartir y compartir de nuevo. La crianza que nosotros estemos otorgando a nuestros caballos. Entonces, dentro de este grupo de las enfermedades ortopédicas del desarrollo, que afectan al aparato locomotor de los caballos, y como decía, desde incluso el nacimiento y durante su periodo de desarrollo, hay varias enfermedades que se clasifican dentro de este grupo. Dentro de ellas está la osteocondrosis, osteocondritis disecante, las lesiones quísticas del hueso subcondral, que para algunos autores no son consideradas enfermedades ortopédicas del desarrollo, para otros muchos sí, pero yo sí incluiría. Deformidades angulares, la fisitis o displasia de la línea fisiaria, deformidades flexurales y la malformación vertebral cervical que causa este síndrome clínico que es el WOBL, del cual hoy día no voy a hablar mucho, son muchas enfermedades, cada una de ellas da para hacer incluso una charla independiente, pero bueno, aquí va un esfuerzo en tratar de resumirla y poder llegar a este público que es bastante amplio. Sí se escucha bien, Sofía. Todas estas enfermedades son o tienen factores etiológicos que son multifactoriales. Dentro de ellas tenemos factores genéticos, que son heredables, endocrinos, dietarios, biomecánicos, traumáticos e isquémicos. No todos de ellos influyen al mismo tiempo en cada una de estas enfermedades, pero todos ellos juegan un rol importante en una u otra, ¿ya? En cuanto a los factores dietarios, tenemos que las deficiencias o excesos o incluso los desbalances nutricionales de distintos componentes, ya sea de la energía digestible o algunos minerales, van a jugar un rol importante en la incidencia de presentación de estas enfermedades. Dentro de lo que son los minerales tenemos deficiencias como cobre, zinc, calcio, fósforo, también excesos de algunos como yodo, flúor, y lo importante es poder determinar la cantidad de estos minerales que yo estoy aportando en la dieta. Y esto yo lo puedo hacer conociendo el aporte de estos minerales en los distintos componentes de la dieta y mediante también software que se han diseñado para estos propósitos. Hay distintos software de empresas privadas o algunos como el del Kentucky Quantum Research Center, el MicroSeed, que me permiten balancear los aportes o incluso determinar el aporte de energía digestible que yo doy a la dieta de mis animales. Y es la forma más objetiva de evaluar la cantidad de energía digestible que le estoy entregando a estos animales, porque esto juega un rol importante en la presentación de algunas enfermedades ortopédicas. Como norma general, el aporte de energía digestible debería ser un máximo del 115%. O sea, ya estamos llevando al extremo y más allá de la cantidad de energía digestible que necesita un animal, con tal de lograr un mayor peso, un mayor tamaño a una edad determinada. Y eso es un problema en realidad de la industria, sobre todo de los finas sangre de carrera, que se buscan caballos de un año, que es cuando son las ventas en la mayoría de los países del mundo. En Chile es un poco distinto, pero es en la edad donde ocurren las ventas. Yo quiero un mayor tamaño, porque es lo único que realmente se ha podido relacionar a un mayor éxito deportivo y a unas mayores ganancias. Entonces quiero caballos muy grandes, con alto peso, a una corta edad. Y estos animales no están preparados, y su estructura anatómica no está preparada para soportar este peso a una edad temprana donde todavía sus huesos no son maduros. Entonces es muy importante considerar el aporte de energía en la dieta. Y si este aporte de energía se pasa más de un 30%, o sea, le estoy entregando un 30% más de lo que en realidad debería consumir de energía digestible, la incidencia de problemas relacionados a las enfermedades ortopédicas del desarrollo, como son la osteocondritis disecante,
aumenta. Eso es un tema económico que tiene que ver con la industria, de presionar al animal a tener un mayor peso y desarrollo a una temprana edad. Para tratar de englobar las presentaciones clínicas, es complejo hablar de un solo tipo de presentación clínica cuando estamos agrupando distintas enfermedades. ¿Ya? Por lo tanto, los signos clínicos que van a tener van a depender de cada enfermedad particular dentro de este grupo de las enfermedades ortopédicas del desarrollo, que pueden ir desde fusión articular, cojera, alteración de la postura, como vemos acá en este potrillo con un valgus clínico. Aquí es fusión articular en este tarso, se fijan hay un perfil bastante más convexo a diferencia de este, es una articulación que presenta fusión. Y también signos neurológicos como es el caso de la malformación vertebral cervical. Bueno, vamos a empezar con osteocondritis, osteocondrosis, muchas veces términos que suelen ocuparse como sinónimos de mala manera. La diferencia consiste en que la osteocondritis disecante es una etapa más avanzada de la enfermedad, cuando ya hay un fragmento óseo o de cartílago que se ha desprendido y que puede estar o flotando en la articulación o completamente desprendido del hueso. En cambio, la osteocondrosis es el proceso en el cual ha existido una falla de la osificación, pero no necesariamente hay un fragmento asociado. Entonces son etapas distintas, muchas veces ocupados como sinónimos. Distintos estudios han visto que la osteocondrosis o osteocondritis se presenta a edades muy tempranas, dependiendo de la articulación en donde ocurra. Sin embargo, el diagnóstico muchas veces es tardío, porque no es lo suficientemente severa para generar signos clínicos, o muchas veces, incluso sin generar signos clínicos, son diagnosticadas cuando se hacen estudios radiográficos. En el caso de la industria de los caballos de carrera, a los 6 meses de edad se hacen los screening sets, o justo antes de las ventas al año, los surveys, y ahí ahí recién puede llegar a notar que hay un fragmento dentro de la articulación sin que este esté causando algún signo clínico o una manifestación clínica. ¿Bien? Entonces la etiología es multifactorial. Dentro de ella tenemos fuerzas biomecánicas, factores genéticos o nutricionales, sobre todo nutricionales. Los lugares de presentación más comunes para la osteocondritis disecante son la articulación femoropatelar, sobre todo el labio lateral de la tróclea femoral, como vemos acá, justo ahí. También en la articulación tarsocrural, este fragmento que se ve en la cóclea tibial o la cresta intermedia de la tibia, como le dice en inglés. Y acá podemos ver este mismo caso, los fragmentos que se extrajeron con un flap de cartílago y múltiples fragmentos óseos. El otro lugar de presentación más común junto con la articulación femoropatelar y tarsocrural es la articulación metacarpofalángica y metatarsofalángica. Aquí podemos ver en esta radiografía un fragmento prantaro-proximal de P1 y en esta otra lista oblicual el mismo fragmento que se ve aquí. Y si probablemente hay colegas también con más experiencia y ojo clínico que también estarán viendo esta fractura apical sesamoide, que no es una enfermedad ortopédica al desarrollo, pero sí es una clara muestra de que se pueden encontrar enfermedades concomitantes y que son tratables con la misma, de la misma forma, en este caso con artroscopía. Y se puede ver aquí a la derecha una vista artroscópica, donde acá a la izquierda tenemos la cara articular del sesamoide, la base del sesamoide, y el fragmento plantar, próximo plantar de P1, que fue disecado con un bisturí de radiofrecuencia y luego extraído con una hormiguera. Me hubiese gustado haberle mostrado el video a los que les gusta la cirugía, y seguro que hay algunos colegas que hacen artroscopía, la forma de disectar estos fragmentos con el bisturí de radiofrecuencia, pero los videos a veces se ponen medio complejos por estas plataformas, así que lo vi. Bueno, los signos clínicos de la osteocondrosis y osteocondritis dissecans va a depender primero de la articulación que está afectada, del tamaño de los fragmentos, y los signos clínicos van a ir desde simplemente fusión, sin una claudicación aparente, o casos más severos, con fragmentos grandes, muchas veces desprendidos, que presentan claudicaciones severas y efusiones. Muchas veces esta
presentaciones pueden ser bilaterales, entonces siempre que vayan a diagnosticar o intentar tomar radiografías de una articulación y vean un fragmento, y sobre todo es importante si es que lo van a llevar a un tratamiento quirúrgico, es radiografiar la articulación contralateral. Muchas veces se van a encontrar con la sorpresa de que hay otros fragmentos, a veces del mismo tamaño, con presentaciones clínicas distintas, sin efusión, y por eso siempre es recomendable radiografiar ambas articulaciones y aprovechar una sola cirugía para extraer ambos fragmentos. Igual es importante mencionar que no se trata de volverse loco con la indicación quirúrgica. Existen determinadas articulaciones y tamaños de fragmentos que no implican necesariamente la necesidad de cirugía mediante artroscopía. Ya todo va a depender de la disciplina deportiva que se espera de ese animal, y muchas veces también de la industria. En el caso de la industria de fina sangre de carrera, como ya les mencionaba, a veces se tratan radiografías y no enfermedades, y se extraen fragmentos tan pequeños que es muy cuestionable si más adelante van a presentar un problema clínico y un futuro problema en el desempeño deportivo o no, pero se tratan de todas maneras para limpiar radiografías. Y así pasa también con las deformidades angulares, vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces la indicación va a depender del tamaño, de los signos clínicos y de la ubicación de en qué articulación se encuentra el problema. Pasando a lo que son las lesiones quísticas del hueso subcondral, como les comentaba, hay autores que las consideran una enfermedad ortopédica del desarrollo, incluso muy cercana al proceso fisiopatológico de cómo se desarrollan las osteocondrosis, y hay otros que la consideran un proceso totalmente independiente y no la clasifican como enfermedad ortopédica del desarrollo. Yo decidí ponerla en esta clase, en esta presentación, como una enfermedad ortopédica del desarrollo, y que presentan muchas similitudes. Sin embargo, dentro de la etiología multifactorial de presentación, las causas traumáticas juegan un rol mucho más importante de lo que es la presentación de la osteocondrosis. Y es por eso que la mayoría de los quistes del hueso subcondral o la mayor incidencia se produce en las porciones mediales de las articulaciones, ya que la mayor fuerza de carga se produce sobre las porciones mediales de las articulaciones. Y es así como la mayoría, casi el 45% de todos los quistes de los huesos subcondrales se producen en el cóndilo medial del fémur. Y representa obviamente el mayor problema a tratar para nosotros como clínicos, porque dependiendo de distintos factores que ya vamos a mencionar, va a producir distintas presentaciones clínicas con efusión, con dolor, o algunos de ellos que pueden ser aparentes, no aparentes clínicamente, pero a medida que se aumenta o se empieza a exigir deportivamente a ese animal, empiezan a generar signos clínicos. ¿Bien? Estos quistes también pueden ser no articulares, como es el caso de este quiste que se ve aquí en el hueso carpoaccesorio, que no va a tener ninguna relevancia clínica y no va a generar ningún problema. ¿Bien? Bueno, como les comentaba, los signos clínicos son variables. Primero, va a depender si el quiste está comunicado o no con la articulación. Hay quistes que no son comunicados con la articulación, por lo tanto, el dolor producido es mínimo o no es suficiente para generar un cuadro clínico y poder diagnosticarlo. Versus otros quistes que son muy grandes y que tienen comunicaciones más amplias con la articulación, que van a producir mayores signos clínicos y un desafío mucho más complejo a la hora de tratarlo para poder determinar o generar un buen desempeño o un futuro desempeño deportivo de ese animal. Como les comentaba, la presentación en su mayoría de las veces ocurre en el cóndilo medial del fémur. Sin embargo, se pueden dar casos en el cóndilo lateral e incluso bilateral. Este es un caso complejo, un caballo que vimos en la universidad y murió después por otras causas. Se me hizo bastante complejo con la tecnología que teníamos de radiografía digital en ese minuto de diagnosticarlos. No eran aparentes en radiografía. Era un potrillo de 1 año, muy difícil de evaluar clínicamente, imposible hacer bloqueos intraarticulares. Que post-mortem, yo ya tenía identificado que el problema estaba en la articulación, no sabía cuál, y post-mortem encontré quistes bilaterales, cóndilo lateral y medial en ambos fémures. Así que me pareció bien didáctico incluirlo, porque incluso pude hacer unos cortes
sagitales del fémur, y aquí se puede ver el quiste con su apertura a la articulación, el cartílago, que se debería haber transformado en hueso subcondral y no lo hizo, y ahí algunas de las similitudes con la osteocondritis, y más importante aún, esta zona de hematoma y daño del hueso subcondral, ¿ya? Que representa muy claramente que uno de los factores etiológicos de esta enfermedad tiene que ver con el trauma sobre este hueso y la imposibilidad luego de transformar de transformar este hueso subcondral, este cartílago, en hueso subcondral. Entonces, las alternativas terapéuticas que existen y las que yo voy a elegir van a depender de la presentación clínica. Si tengo un caballo con claudicación, voy a tener que elegir desde alternativas que son más simples, como inyecciones simplemente intraarticulares, o inyecciones intraquísticas, ya sea guiadas por radiografía o por ecografía, o técnicas más complejas, como son la inyección dentro del quiste guiada por artroscopía, drilling de los quistes, o la más nueva, que es la que propuso la doctora Sanchi, me permití sacar esta imagen de uno de sus papers, que es la utilización de un tornillo transcondylar. ¿Bien? Se reportan distintos porcentajes de éxito para estas distintas técnicas, sin haber alguna que tenga un éxito rotundo como para recomendarla completamente por sobre las otras. Pero eso es con respecto a las opciones terapéuticas que tenemos de los quistes de los huesos subcondrales. Obviamente se pueden dar en distintas ubicaciones en el sentido plántaro dorsal, y es así también como en ocasiones incluso guiado por artroscopía no va a ser posible acceder a ese quiste. Lo mismo para presentaciones de quiste en otras articulaciones, también se pueden dar en la articulación interfalángica proximal, y hay distintas complejidades y distintas presentaciones clínicas dependiendo, como ya les decía, del lugar y el tamaño de la apertura del quiste a la articulación. Con respecto a las deformidades angulares, vamos a ver que como lo que yo veo clínicamente es una normalidad en la postura del potrillo. Aquí vemos este potrillo, ¿cierto?, donde existe una desviación lateral del miembro desde el tarso hacia abajo, lo cual yo describo como una deformidad angular, pero hay más de una patología que va a generar este cuadro clínico. En el caso de los potrillos, es bien común que nazcan con esta presentación clínica, y esto no solamente se debe a un problema patológico, muchas veces tiene que ver y más bien, con un proceso natural que es la laxitud de las estructuras periarticulares al movimiento del nacimiento. Entonces es muy importante, si yo tengo la duda, que este potrillo pueda tener una deformidad angular causada por un crecimiento dispar del hueso largo, o vamos a ver más adelante algunas patologías que son más complejas, como la falta de osificación de los huesos cuboides. Todas ellas generan el mismo cuadro clínico que es esta deformidad, y yo necesito poder diferenciarla para decidir si trato o no trato. Lo más común es que esta deformidad se produzca por una laxitud de las estructuras periarticulares, lo cual es fisiológico, y esto va a pasar simplemente con ejercicio controlado y el paso de los días a medida que vaya creciendo este potrillo. Y así no voy a tener la necesidad de hacer tratamiento ni médico. Listo, Sofía. Déjalo hasta ahí, por favor. Gracias. ¿Ven mi pantalla, chicos? Sí, profe. Gracias, bueno. Entonces, ¿qué puedes mencionar del video? Juliana Mendiverso, ¿tú qué podrías mencionar del video?
que, por ejemplo, en los equinos el sistema locomotor es importante no solamente por la finalidad zootécnica, si se dice así, creo que es. Sí, perfecto. Sí. Que las enfermedades ortopédicas tienen varios factores desencadenantes, ¿no? La genética, la nutrición. Entonces, ¿qué compone el sistema locomotor, Luisa María? Luisa, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Qué compone el sistema locomotor? Los huesos, Sí, ¿qué más? los músculos, Sí. ligamentos, tendones. Y las articulaciones, ¿verdad, Luisa? Sí. Listo. Entonces, la parte de los músculos, es la miología, y dentro de los músculos, o mejor aún, los músculos cumplen la función de contracción, ¿no? Se contraen y se relajan para generar el movimiento. Estos músculos están influenciados directamente por el sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. ¿Listo? Y las fibras musculares tienen unas sustancias que son la actina y la miosina. No sé si se acuerdan, lo recuerdan en su fisiología. Y estas son dependientes o sensibles a los niveles de calcio. ¿Cuál es la función del calcio a nivel muscular? Mateo. Bueno, Andrea. Cuéntame, Andrea, ¿cuál es la función del calcio a nivel? La despolarización. Sí, puede ser la despolarización y está directamente relacionado con la contracción muscular. Entonces, bajos niveles de calcio van a afectar la contracción muscular. ¿Listo? Dentro de ese metabolismo del músculo también influyen mucho unas sustancias, como es el caso del ácido láctico. No sé si hayan escuchado la rhabdomiólisis en caballos, ¿sí? La rhabdomiólisis es una enfermedad presente en los caballos que están en un descanso prolongado y luego se montan durante o se trabajan durante un tiempo prolongado también, y ese metabolismo del músculo genera unos cristales que se llaman cristales de ácido láctico, y esos cristales lesionan la fibra muscular, generan dolor y generan una rigidez en el músculo, haciendo difícil el movimiento y doloroso. Bueno, en cuanto a la osteología, ¿cuál es la función de los huesos en ese sistema locomotor? ¿Cuál será la función de los huesos? Camila, ¿cuál es la función de los huesos?
sostener el cuerpo. Y cumplen una función de sostén. Son el sistema de andamiaje del individuo. ¿Sí? Mariana Andrea, ¿me escuchas? Hola, profe. ¿Cómo estás, Mariana? Dentro de los huesos largos encontramos una estructura muy importante que es la médula ósea. ¿Cuál es la función de la médula ósea? ¿Me escuchas? Sí te escucho, Mariana, te escuchamos bien. Eh, eh, me, si mal tiene la función de la producción de células esenciales para pues el sistema, bueno, para producir sangre y también para el sistema pues inmunitario, si no estoy mal. Muy bien, Mariana. La médula ósea se encarga del paquete celular, de la producción del paquete celular presente en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces, los huesos no solo son una estructura de sostén, también cumplen una función importantísima en la formación de células presentes en la sangre. ¿Y cuál es la función de las articulaciones, la función de la artrología? ¿Cuál será esa función, chicos? David Andrés, ¿cuál es la función de las articulaciones? Pues, profe, yo veo que es como que dar la funcionalidad del movimiento entre huesos y músculo. Listo, muy bien. También cumplen una función de amortiguan las fuerzas generadas entre los huesos, productos del movimiento, ¿sí? Cumplen una función de inercia del movimiento y eliminan la fricción. ¿Sí? Para que haya movimiento debe haber un desplazamiento de uno o de varias estructuras óseas, ¿no? Y ese desplazamiento generaría una fricción y un aumento de la temperatura si no existiera una estructura muy importante que recibe el nombre de cápsula articular. ¿Sí? ¿Qué hay dentro de la cápsula articular? Dentro de una cápsula articular encontramos, digamos, está recubierta por ligamentos, ¿sí? Y por tendones, pero dentro de esa cápsula hay un líquido que recibe el nombre de líquido articular. Ese líquido garantiza una fricción cero, ¿sí? Cero fricción. Lo que garantiza que no se caliente ni se desgaste la articulación. ¿Listo? Aparte de eso, también encontramos el cartílago articular, que está recubriendo o bordeando las estructuras óseas presentes en la articulación. Ese cartílago, junto con el líquido articular, sirven de suspensión, ¿sí? Y también eliminan nuevamente la fricción y el calentamiento. Si se daña esa cápsula articular y se sale el líquido articular, se pierde las propiedades, ¿sí?, de amortiguación y comienza a aumentar el nivel de fricción. Y si aumenta la fricción dentro de la articulación, pues inicia un daño de la articulación, un desgaste del cartílago articular y inicia un proceso de inflamación y un proceso doloroso para el paciente. ¿Listo?
Las articulaciones presentes, no solo en el caballo, sino también en el bovino, pues son varias. Y tenemos dos tipos de articulaciones, una articulación ósea y una articulación muscular. ¿Cuál es esa articulación muscular importantísima? La articulación de la escápula que se une por los músculos intercostales, ¿sí? Y por los oblicuos presentes en esa región. Entonces, el miembro anterior no tiene una articulación como el miembro posterior, en donde hay una cavidad y una cabeza. ¿Recuerdan eso de la anatomía de la cabeza del fémur? La articulación coxofemoral. Pues esto se cumple en el miembro posterior, pero en el miembro anterior no. No hay una articulación ósea, sino es una articulación muscular que es más resistente a las fracturas, pero también susceptible a los desgarros musculares, ¿sí? Aquí encontramos el cinturón pélvico y dentro de ese cinturón pélvico hay algunas articulaciones importantes que desconocemos, como la articulación sacroiliaca, ¿sí? Las articulaciones intervertebrales intercentrales, ¿sí? La articulación coxofemoral, que son articulaciones importantes y que garantizan la movilidad del tren posterior. Al igual en el tren anterior, pues encontramos articulación de la rodilla, y pues el sinnúmero de articulaciones presentes. Para entender un poco lo que vamos a intentar explicar más adelante, que son los aplomos, vamos a hablar un poco de la conformación. ¿Qué es la conformación? ¿Qué será el término conformación? Juan José. ¿Qué es conformación? Profe, no sé, pues lo que compone, pues, por decirlo así, lo que compone algo. Bueno, si te explicas un poco mejor. Pues, o sea, por ejemplo, cuando nos referimos a algo, conformación puede ser lo que compone dicha parte en específico, todo lo que puede, por ejemplo, hacer sinapsis para que esto funcione. Listo. Mateo, ¿qué es la conformación? Mateo Alejandro. Lo que integra todos los elementos de un conjunto. Listo. Y si observamos a un bovino o a un equino como un conjunto, como un todo, ¿cómo evaluamos la conformación? ¿Qué observan en la imagen? O sea, ¿qué les llama la atención de la imagen? Jennifer Natalia. Señor. ¿Podrías describir esas dos imágenes? ¿Qué opinas de las dos imágenes que estás viendo ahora mismo en la pantalla? Pues ambos se ven bien, o sea, sí están técnicamente en una condición corporal normal, dependiendo, o sea, teniendo en cuenta su raza. Sí. ¿Qué más puedes? No sé. O sea, tú dices como en relación a lo de la conformación, ¿sí? Exacto. Que son
Es que igual no, ¿cómo dirías? Que es como conforme, ¿no? Que es... sí, o sea, es que no sé cómo más decirlo que teniendo en cuenta la, la, como la genética de cada uno, tienen una conformación ideal, pero no sabría cómo decirlo en otras palabras. Listo, Jennifer, gracias. La conformación es la estructura, ¿sí? Y esa estructura es la forma como están dispuestos los huesos, las articulaciones, que le dan un equilibrio y una armonía al cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si evaluamos, hay armonía y hay equilibrio en esa conformación de estos dos bovinos, ¿sí? Obviamente cada uno tiene una proporción diferente, ¿no? Porque esta es una vaca descarnada de, digamos, cuya conformación está sesgada hacia la producción de leche, o cuya estructura. Mientras que este es un bovino macho, cuya conformación o estructura están sesgados hacia la producción de carne. Pero sin importar la cantidad de músculo que ustedes observen, hay algo que llama mucho la atención y es la conformación ósea. ¿Sí? Cómo están dispuestos los huesos en ese animal. Y esa disposición o esa conformación o estructura recibe el nombre de aplomos. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de cómo evaluamos unos aplomos correctos en los pacientes. ¿Listo? Y vamos a iniciar hablando o dando el ejemplo con los caballos, perdón. Voy a pintar con un círculo las estructuras que se tienen en cuenta para delimitar esos aplomos. ¿Qué llama la atención si observamos la articulación, o mejor, la punta de los isquiones vista desde esta caudal y la articulación interfalángica distal, o en este caso podríamos hablar del hueso navicular? ¿Qué llama la atención si observamos también una vista cráneo-caudal de esta que sería la articulación escapulohumeral y nuevamente la parte más distal de la articulación interfalángica distal, valga la redundancia? ¿Qué llama la atención en ese caballo? Que no son simétricas. ¿Que no son simétricas o que sí son simétricas, Laura? Que se ve una más alta que la otra. Bueno, digamos que esta línea quedó más alta que la otra, sí, bueno. Pero si evaluamos la línea en forma perpendicular, ¿qué observas? Están rectas. Totalmente rectas. Y estar recto en esas líneas perpendiculares indica que los aplomos son correctos. ¿Por qué se necesita que están rectos? ¿Por qué llevamos la geometría? ¿Por qué traemos la geometría a la conformación o a la estructura corporal? Porque la orientación de esos huesos y esas articulaciones en forma recta, ¿qué van a generar?
que el peso se distribuya de forma homogénea, porque como están rectas, es como si apiláramos fichas, ¿no? Si todas las fichas están apiladas en forma recta, podemos apilar mayor número de fichas, ¿verdad? Pero si no lo están, pues se van a deformar y en algún momento se van a caer. Pues no va a pasar esto con las articulaciones. Lo que sí va a pasar es que si están rectas, la distribución del peso es homogénea. Y esto es lo que llamamos unos aplomos correctos. Chicos, ¿me dan un segundo, por favor? Listo, chicos, disculpa. ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo, gracias. Perdón por la interrupción. Entonces, ahora evaluamos los aplomos vistos desde lateral. ¿Cómo son esa presentación de los miembros, tanto anteriores como posteriores, si los evaluamos desde lateral? Si llevamos la geometría al animal. ¿Cómo ves tú eso, Laura Melissa? Pues yo lo veo como nivelado, como muy bien. Sí, exactamente. Hay una nivelación, hay una muy buena conformación, sí, hay una rectitud. Hay una evaluación correcta, digamos, una presentación correcta de esos aplomos. Esa es la forma como deberían tener los aplomos los caballos y las vacas. Esa es la forma normal. Ahora que vamos a evaluar las presentaciones que no son tan normales. ¿Listo? Observan los aplomos normales, hablando de la parte más distal, ¿sí? La articulación interfalángica proximal y la articulación interfalángica distal. ¿Cómo ven esa postura normal? Observen el alto del talón, el ángulo del casco. Ahora vean el segundo escenario en donde dice sentado de nudos. ¿Qué pasa con esos sentados de nudos? Vamos a preguntarle a Zairem. Zairem, ¿me escuchas? ¿Me repite la pregunta, profe? Qué pena. Listo, Zairem. ¿Qué pasa con estos pacientes que están sentados desnudos? Aquí el escenario número 2, el de la mitad. No sé, tienen como poca estabilidad. Recuerdan que mencionamos que la mala presentación en los aplomos deja de, ¿cómo lo mencionó? Tiene una distribución del peso menos homogénea, ¿sí? Entonces, en esa articulación del nudo, podemos evaluar que
esa articulación va a tener un sobreesfuerzo, ¿sí? Va a soportar más peso. Y al soportar más peso, inicia un deterioro de la articulación, ¿cierto? Y comienza a generar problemas o lesiones graves. Lo mismo pasa o ocurre en este que está parado de nudos. Y en este caso es la articulación interfalángica distal, hablando más exactamente de la tercera falange, la que va a sufrir mayor presentación del peso, ¿sí? Va a tener una repercusión más importante en cuanto a soportar el peso del individuo. Entonces los aplomos correctos lo que hacen es una buena distribución del peso, pero los aplomos incorrectos generan sobrecarga de una o de otra articulación. No sé si me explico. Si hay preguntas, me pueden interrumpir cuando consideren. No hay problema. Evaluemos entonces estos aplomos en el caballo. Veamos nuevamente los aplomos correctos, ¿sí? ¿Cómo son esos aplomos correctos, Dayan? Dayan, ¿me escuchas? Creo que Dayan no está. Laura Valentina, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Cómo son esos aplomos correctos? De pronto que la línea que mencionaba esté totalmente recta. Sí, muy bien. Vemos de atrás una línea imaginaria. Es una línea imaginaria, pero debemos observar rectitud en esa línea imaginaria, ¿listo? Ahora, Lucy, ¿cómo ves este caso en donde dice estrechos? ¿Qué opinas de esos estrechos? ¿Cómo están dispuestas los miembros, tanto anteriores como los posteriores, en los aplomos estrechos? Están como un poquito curvos, profe, y va a Sí, hacer que el caballo tenga que ejercer como más fuerza, ¿no? Pues para tener estabilidad. sí. ¿Hacia dónde están dispuestos? ¿Hacia lateral o hacia medial? Medial. Sí, hacia medial, muy bien. Ahora mira los abiertos. ¿Cómo están dispuestos los abiertos, María Camila? Profe, ¿me puedes repetir la pregunta? En comparación de los estrechos con los abiertos, ¿cómo está dispuesto el miembro en relación con esa línea imaginaria? Pues se podría decir que por fuera de la línea. Sí, muy bien, están por fuera de la línea, Camila. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los estrechos y los estebados, Dayan? Dayan, no te he escuchado hoy. Profe, qué pena, es que ya me conecté del celular, no sé qué le pasa al micrófono del computador. Listo, Dayan. Profe, pues que los estrechos están hacia medial y los abiertos están hacia lateral. Sí, ahora observa, Dayan, el que dice estebado y compáralo con el que dice estrechos en el miembro anterior. ¿Qué diferencias encuentras en esos? Pues según lo que veo, creo que en los estrechos hay uno que sí está correcto y el otro no, mientras que en el elevado los dos están hacia medial. Si observas, Dayan, en este estrecho, el miembro está hacia medial, ¿sí? Desde la articulación del codo hacia abajo, ¿sí? Pero en el estebado
La articulación que está más desviada de forma evidente es la interfalángica proximal. ¿Estás de acuerdo con eso, Dayan? Sí, profe. Listo. Ahora vamos a evaluar otros ejemplos. ¿Cómo están esos cerrados de atrás, Juliana, con respecto a la línea imaginaria? Están como curvos, como hacia afuera, pero hacia adentro al mismo tiempo en la parte distal de la extremidad, está hacia adentro, pero hacia arriba está como bien, pero se tuerce. No sé si me explico. Sí, se tuercen a nivel de las articulaciones distales, ¿verdad, Juliana? Sí, señor. Listo. Ahora, el boyuno de atrás ¿a quién le preguntamos? Alguien que no haya conversado con nosotros hoy. Dubán. Hola, profe, ¿cómo va? Todo Dubán, bien Dubán. ¿Cómo ves esos boyunos de atrás? Están abiertos hacia afuera, en la parte distal. Y a nivel del corvejón, la articulación del corvejón, ¿sabes cuál es? Está aquí donde está la manito. Ajá, también están como metidos. Exacto. Entonces están metidos a nivel del corvejón y salidos de la línea imaginaria a nivel de la articulación interfalángica proximal. Gracias, Dubán. Abiertos de adelante y boyunos de adelante, ¿qué observan? ¿Qué ves, Andrea, en esos casos? Que los corvejones y las falanges están hacia afuera, ¿En cuál caso, Andrea? en el abierto de adelante. Sí, muy bien. Y entonces, comenzar a evaluar cuáles son las articulaciones que han presentado la desviación es importante. Estos alteraciones de los aplomos pueden tener solución en animales jóvenes. En animales adultos ya no hay mucho por hacer. ¿Listo? Evaluemos entonces los boyunos de adelante. ¿Cómo están esos boyunos de adelante? Laura Melissa. Si eres Laura Melissa, ¿verdad? Sí, profe. Los boyunos de adelante, pues yo los veo parejos, los veo simétricos. Pero mira a nivel de la articulación del codo y lo comparamos entonces con los correctos. Mira, aquí está el correcto. Los correctos ya los estás viendo. Ah, sí, profe, ya. Ahora compáralos con los boyunos de adelante. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la articulación del codo está un poco metida, o sea, de ahí para arriba está bien, pero los codos sí los tiene como un poco ya más hacia medial. Sí, muy bien. Y ayúdame porfa también con los izquierdos. ¿Qué ves en estos izquierdos? En los izquierdos yo veo pues al contrario, de la articulación del codo hacia abajo ya está más hacia medial y de la articulación del codo hacia arriba ya está bien. Y hay una leve desviación desde la articulación interfalángica Sí, también. proximal, una desviación hacia el lateral. ¿Sí? Sí. Entonces, miembro anterior. Desde la izquierda hasta la derecha. Este primero es un miembro normal. Observen una línea imaginaria que baja desde la articulación escápulo-humeral, pasa a unos centímetros de la punta del casco, ¿verdad? En armonía, a una distancia no tan alejada. Ahora observen el segundo escenario, esa línea imaginaria
y hay un aumento de la distancia entre la línea, al fin de la línea imaginaria y el inicio del casco. ¿Sí? ¿Qué está indicando? Que este caballo está plantado, ¿sí? O está remetido. Significa que el miembro anterior está más dispuesto hacia atrás, o hacia caudal. Y el escenario contrario viene siendo la imagen de la derecha, en donde la línea imaginaria toca la punta del casco, ¿sí? Y se dice que está plantado. En este escenario, la articulación que más soporta el peso es esta articulación del menudillo, y en este viene siendo la articulación del codo. ¿Listo? Igual, el mismo ejemplo en los miembros posteriores. Entonces, una línea imaginaria desde la punta de los isquiones que baja. El primer escenario desde la izquierda a derecha es normal. El otro vemos que está remetido y el último está plantado. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hay preguntas? Entonces, en el miembro anterior visto de perfil, vemos el primer escenario de izquierda a derecha, en donde hay una malformación muy marcada en varias articulaciones. Esto es lo que puede ser compatible con lo que mencionaba el video de las enfermedades ortopédicas del desarrollo, en donde se forza al crecimiento y por el peso las articulaciones tienden a deformarse, ¿sí? O a desviarse. Y evaluamos entonces los diferentes escenarios que pueden estar pasando en esos aplomos anteriores. Ahora visto del mismo modo a nivel de las vacas, evaluamos aquí la línea del corvejón. Lucy, ¿por qué consideras que es importante que haya un adecuado ángulo del corvejón? Lucy, ¿me escuchas? Sí, profe, sí te escucho. De pronto para la amplitud de la uva, profe. No, en realidad está directamente relacionado con la locomoción de la vaca, con la movilidad. Observemos que la imagen de la mitad tiene un ángulo deseable, correcto. No son patas totalmente rectas vistas de lado, ni tampoco curvas, sino que hay un ángulo más adecuado. Eso garantiza que la vaca tenga un mejor desplazamiento y pueda consumir mayor cantidad de forraje y producir mejor. ¿Listo? Ahora, en medio de estos puntos o trazos rojos que les acabo de pintar, se encuentra la cavidad torácica. ¿Qué órganos importantes hay en esa cavidad torácica? Corazón, pulmones. Sí, muy Los bien. pulmones, Sofía. el corazón. Muy bien, chicos. ¿Cuál de los tres escenarios es el más deseable? Laura Juliana, ¿cuál tú crees que es el más deseable de esos tres escenarios? Pues el de la mitad, ¿no? Es el como que tiene, digamos que se podría decir que
Ah, no, el tercero dice muy ancha y muy fuerte, ¿no? Debería tener como esa capacidad para sostener, como tú decías, todo el peso, ¿no? Como Exacto. repartirlo. Si observas la amplitud de esa cavidad torácica es muy fuerte y esos aplomos están rectos vistos de adelante. Si observas la línea imaginaria entre la articulación y la mitad de la pezuña, hay una línea recta. Lo ideal sería la imagen de la derecha. Muy bien, Laura. Ahora, en este escenario, ¿cuáles son los correctos? ¿Qué es lo ideal, Camila? Camila, ¿me escuchas? Profe, yo diría que el primero. ¿Tú dirías que el primero de izquierda a derecha? Sí. Listo, perfecto. El primero definitivamente es el mejor escenario, son los aplomos correctos. Si evaluamos el tercero, ¿cómo está el tercero? Están hacia medial. Están hacia medial la articulación del corvejón y hacia lateral la parte distal, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora vamos a evaluar el ángulo de la pezuña. ¿Cuál es el ángulo ideal en esos tres escenarios? Sofía, ¿cuál consideras que es el ángulo ideal en esos tres escenarios? Profe, ¿me dejas ver bien el último escenario? El de hacia la derecha mío. Es que Espérame, no a se ver. ve bien la punta. ¿Ya lo puedes ver mejor? Sí, profe. Diría que sería el de la mitad, creo. Y muy bien el de la mitad, porque mira, en este la altura del talón es muy marcada y Sí. queda muy plantado, muy alto de talones. En este está muy remetido, el nivel del talón es muy bajo y aparte el ángulo de la pezuña es inadecuado. Pero en este hay homogeneidad en la distribución del peso. Recuerden que dentro de la pezuña hay huesos, ¿no? Y hay articulaciones importantes. ¿Qué es una cojera o claudicación? David Andrés, ¿me ayudas con esa, porfa? Listo, profe. Bueno, pues, o sea, es cuando está fallando alguno de los 4 aplomos en estas especies grandes, o tenemos alguna falencia en una articulación y por eso nos causa una cojera. Listo. Lee la definición que está en la pantalla a ver qué conclusiones pueden tomar todos. Bueno, claudicar significa desplazarse en forma defectuosa o desarregladamente en su sinónimo escoger. Comúnmente se utiliza como sinónimo en el término de aflojar. Gracias, David. Entonces, cuando cuando se refieren a aflojar, significa que apoya con menos frecuencia un miembro. En este caso, podemos evaluar que el bovino apoya con menos frecuencia cierto miembro. Esta postura del caballo es una postura en la cual él siente dolor en sus 4 extremidades, ¿sí? Y es una postura que se relaciona con la meningitis en el caballo.
La presencia de claudicación cursa con un arqueamiento del dorso en bovinos que ya lo vamos a explicar. Vamos a hablar un poco entonces de esos aspectos anatómicos a nivel del casco o de la pezuña, hablando de vacas y de caballos, ¿no? Profe, Dime. una pregunta antes de que sigas. En lo del ángulo de la pezuña, ¿cuál sería el ideal entonces? Lo ideal es que haya un ángulo de más o menos 45 grados. Ah, ok, profe. Esto es 90 grados. Sí. Y la mitad serían 45 grados. Y Ok. que haya una buena altura del talón, sin ser exacerbada. ¿Listo? Vale, gracias. Esto es lo ideal. Y este ángulo es semejante tanto en el casco del caballo como en la pezuña del bovino. ¿Listo? A ver. Dentro de la pezuña y dentro del casco hay unas estructuras muy importantes que son articulaciones. Unas partes óseas, ligamentos, tendones, cápsulas articulares, ¿sí? Y cartílagos articulares. Pero también hay una red vascular. ¿Cómo es esa red vascular dentro del casco? ¿Cómo ves esa red vascular, Laura Valentina? Profe, no sé a qué te refieres. ¿Qué estás viendo en la pantalla, Laura? Pues lo que dice es la red vascular, básicamente en lo que sería la pezuña, ¿no? En el casco, perdón. ¿Y cómo ves esa red vascular? Pues hay bastante. Sí, hay bastante red vascular. ¿Y el diámetro? ¿Qué opinas del diámetro de la red vascular, Laura? ¿Y cómo, profe? Te escuché entrecortado. El diámetro de la red vascular, ¿cómo ves esos capilares? ¿De pequeño diámetro o de gran diámetro? Los capilares de pequeño. Listo. Dentro del casco, dentro de la pezuña, hay algo que se conoce como la arteria coronaria y la vena coronaria. ¿Sí? Estas tienen unas finas ramas que reciben el nombre de plexo parietal. ¿Por qué plexo parietal? Porque están íntimamente ligadas con la pared interna del casco o de la pezuña. ¿Sí? Y para entender un poco cómo funcionan esas alteraciones hemodinámicas de las que hablaban en el video, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es? Bueno, inicialmente, ¿cuál es la función del rumen en el bovino y del ciego en el equino? ¿Quién me ayuda con eso? La digestión de la fibra, ¿Listo? principalmente. Digestión de la fibra. ¿Y qué más funciones? Digamos, digestión de la fibra, pero también son los órganos de fermentación, ¿cierto? Propios del sistema digestivo de cada una de estas dos especies. Son órganos de fermentación. Y en estos órganos de fermentación hay una flora microbiana importante, ¿sí? Para entender un poco esos mecanismos, quiero que piensen en una lactoacidosis.
¿Qué es una lactoacidosis, Airem? Chicos, No. no saben, listo. Vamos a hacer una pausa, 10 minutos, y leen qué es una lactoacidosis. ¿Les parece bien? Sí, profe. ¿Listo? Perfecto.
Listo, chicos. ¿Qué es una laminitis? Profe, pues yo encontré que era una situación metabólica que es causada por la disminución del pH y también por una sobreproducción de ácido láctico a nivel del estómago de los animales. ¿No era la lactosis, profe? Sí, dime. Sí, yo busqué lactoacidosis. Sí, profe, tú ¿Qué dices. ¿Y qué encontraron de lactoacidosis? ¿Qué más encontraron, Juan José? Pues de lactoacidosis, profe, encontré que la acumulación de ácido láctico, pues es consecuencia de la acumulación en el plasma y que para que se produzca debe existir de base un intestino corto, que se puede presentar por una sobrecarga de carbohidratos no absorbidos que son fermentados por la flora. Entonces, están involucrados los carbohidratos. Listo. Altas concentraciones de carbohidratos dentro del rumen o dentro del ciego generan cambios en el pH. ¿Por qué? ¿Cuáles son los carbohidratos? ¿O qué alimento tiene altas concentraciones de carbohidratos? Pues los alimentos balanceados comerciales o los concentrados, que es lo mismo. Altas ingestas de concentrado generan un cambio en el pH de las vísceras de fermentación, bien sea el rumen o el ciego. ¿Qué pasa? Que dentro del rumen y dentro del ciego, como son los órganos de fermentación, hay una flora bacteriana o microbiana. Cuando aumenta ese consumo de carbohidratos, de concentrados, las bacterias encargadas de metabolizar los carbohidratos aumenta esa flora bacteriana. Y las otras bacterias encargadas de la fibra disminuyen. Entonces, la proliferación de estas bacterias encargadas de metabolizar el carbohidrato se hace patógena. Aumenta tanto esa carga bacteriana que se hace patógena e inicia una producción de ácido láctico, producto del metabolismo bacteriano. El ácido láctico baja los pHs hasta un gradiente en el cual tiene la posibilidad de pasar al torrente sanguíneo. Y una vez el ácido láctico ingresa al torrente sanguíneo, cambia el pH y activa los factores de coagulación. ¿Sí? Se relaciona con la activación de algunos factores de coagulación y una agregación plaquetaria. ¿Qué es una trombosis? ¿Qué son los trombos? Profe, si se puede definir como la agrupación de plaquetas. Sí. Son coágulos, ¿verdad? Unos pequeños coágulos. Y se forman algo que se llaman microtrombos. Los microtrombos pues son muy pequeños. Vamos a pintar por aquí un microtrombo. Por aquí. Y vamos a pintar uno por aquí. Y otro por aquí. Observan los dos puntos azules claros pintados en la vena y en la arteria. ¿Sí los observan? Sí, profe. Listo. Esos microtrombos a esa altura, digamos que no generan cambios importantes en la dinámica vascular, porque son muy pequeños. Pero ¿qué pasa si esos microtrombos se ubican aquí, un poco más distal a nivel de esas arterias coronarias? ¿Observan los dos puntos?
Sí, señor. Listo. Si se obstruye la vena, recuerden que la arteria lleva una irrigación de nutrición y de transporte de oxígeno. Y la vena recoge la sangre y la devuelve hacia el corazón. ¿Sí? Si se obstruye esa circulación de retorno, pues ingresa sangre, pero no tiene la capacidad de devolverse. ¿Sí? Y inicia un proceso de aumento de la presión capilar en ese plexo parietal, aumenta la presión tanto venosa como arterial. Y al aumentar la presión, pues se genera una inflamación o una compresión mejor de una estructura que se encuentra aquí, que es la lámina propia. Y esta estructura está muy inervada y genera un dolor muy intenso. Además de esto, el aumento de esa presión a nivel de esa articulación interfalángica distal puede desconfigurar la articulación interfalángica distal y hacer que la tercera falange, gire o se desarticule, ¿sí? Lo cual es un cambio irreversible y muy lesivo para la salud del caballo. ¿Sí? Perdón. A eso que les estoy explicando ahora mismo se le conoce como laminitis. Es más o menos la fisiopatología de la laminitis. Ahora bien, ¿qué es una bacteremia? Y profe, cuando la bacteria llega al torrente sanguíneo. Listo. Cuando la bacteria llega al torrente sanguíneo, ella produce unas toxinas bacterianas, ¿verdad? Y esas toxinas bacterianas, no todas, pero algunas de ellas tienen efectos vasoactivos. Y también producen agregación plaquetaria. Entonces, en una bacteremia, este escenario también se repite. Una bacteremia también puede generar una laminitis en un caballo. ¿Listo? Los equinos son muy susceptibles a la laminitis por esos dos mecanismos, por una lactoacidosis o por una bacteremia. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. Sara Daniela, ¿me escuchas? Sara Daniela no está. Sí, profe, sí estoy. Ah, bueno, Sara Daniela, perfecto. ¿Me ayudas con esta, por favor? Sí, señor. Sistema de puntuación en el bovino de leche. La puntuación de la locomoción en el vacuno de leche se basa en la observación de las vacas mientras están de pie y mientras caminan, la marcha. Con especial énfasis en la postura del lomo, este sistema es intuitivo y fácil de usar y aplicar. Gracias, Daniela. Grado 1, Laura. Laura Melissa. Sí, profe. En este se para y camina normalmente con el lomo recto, zancadas largas y con seguridad. Aquí no hay cojera, aquí no hay presencia de dolor. Aquí está ok. Grado 2, Saidem.
coger aleta. Se para con el lomo plano, pero lo arquea al caminar. La marcha es ligeramente anormal. Listo, gracias, Irene. Juliana Mendivelso. Grado 3. Cojera moderada. Se para y camina con el lomo arqueado y da zancadas cortas con una o más patas. Puede ser evidente un hundimiento ligero de los dedos rudimentarios en el miembro opuesto al miembro afectado. Listo, Juliana, gracias. Entonces, cuando se ve un hundimiento o una expansión de los huesos rudimentarios, significa que se amplía la pezuña, ¿sí? Y esto se lleva a cabo porque la vaca apoya mayor parte de su peso en el miembro que está sano y limita el apoyo en el miembro afectado. ¿Listo? Grado 4. Luan. Grado 4 es dar la cojera. Lo marcado de pie y al caminar intenta proteger una o más extremidades, pero estas aún pueden soportar algo de peso. El hundimiento de los dedos rudimentarios en la extremidad opuesta a la extremidad afectada es evidente. Gracias, Luan. Grado 5, Mateo. Cojera grave. Lomo marcadamente arqueado. La vaca se reacia a moverse y evita casi por completo transferir peso a la extremidad afectada. Listo. Gracias, Mateo. Entonces esas son todas las clasificaciones o las 5 clasificaciones de la cojera en bovinos. ¿Listo? El cambio en la postura y en la marcha pues dependen de la intensidad del dolor. La clasificación de las claudicaciones. Andrea. Sí, señor. Clasificación de las claudicaciones. Según el momento, elevación, apoyo y mixta, según su causa, dolorosas, son la mayoría y engloban todas aquellas lesiones capaces de provocar dolor, artritis, periostitis, osteoitis y tendinitis. Mecánicas son todas las alteraciones que en ausencia de dolor provocan una limitación mecánica al libre movimiento de las articulaciones, retracciones tendinosas. Y neurogénicas producidas por alteraciones del sistema nervioso y que provocan ataxias, paresia y parálisis, pudiendo estas últimas ser de tipo flácido o espástico. Gracias, Andrea. Entonces vemos que hay diferentes formas de clasificar las claudicaciones. Hay unas de elevación, de apoyo o mixtas. ¿Sí? Las mecánicas se relacionan con los tendones. Las neurogénicas podemos mencionar algunas, como es el caso de la rigidez tetánica. No sé si la hayan escuchado, pero es una parálisis completa del individuo y se genera por una infección del Clostridium tetani. En estas mecánicas podríamos mencionar el enganche rotuliano, del cual ya vamos a hablar un poco, y las dolorosas pues puede ser una artritis o alguna lesión a nivel de las estructuras óseas. Según su ubicación, las claudicaciones pueden ser duras o pueden ser blandas. Duras cuando compromete huesos y articulaciones, se presentan en reposo o en frío y en un piso duro con una marcha concéntrica. Blandas cuando se presentan músculos, tendones y vainas tendinosas en ejercicio o en caliente y en piso blando o en una marcha excéntrica. Ahora vamos a ver alguna manifestación de la claudicación en los equinos.
Juan José, ¿qué llama la atención de esa imagen? Mm, Pues que, bueno, pues está el ejemplo del trote normal y, bueno, donde dice que el trote con el miembro afectado como que evita mucho, ¿cómo decirlo así? Hacer fuerza o apoyarse con él. Entonces, como que bueno, sí, evita casi apoyar ese miembro, mejor dicho. Listo, Juan José. Observan que cuando el caballo apoya el miembro sano, baja la cabeza, y cuando apoya el miembro afectado, él levanta la cabeza. Esto lo hace para distribuir el peso del cuerpo. Entonces, cuando él apoya el miembro afectado, manda con la cabeza el peso del cuerpo hacia los posteriores. Pero cuando apoya el miembro sano, deja caer el peso de su cuerpo sobre este miembro anterior que está sano. Entonces es muy evidente de observar esa dinámica del movimiento en un caballo con claudicación. ¿Listo? La claudicación según la intensidad, entonces, Camila, ¿escuchas? Sí, profe, sí, señor. Entonces, según el grado de intensidad. 0, claudicación no perceptible. 1, claudicación difícil de observar, no varía bajo ninguna circunstancia. Ejemplo, llevando el peso a una superficie dura. 2, claudicación difícil de observar al paso y al trote en línea recta, más aparentes bajo algunas circunstancias. Ejemplo, llevando peso en superficie dura. Tercera, claudicación bien evidente al trote bajo todas circunstancias. Cuarto, claudicación obvia, marcada inclinación de la cabeza, tropiezos y o acortamientos del paso. Quinto, claudicación obvia, mínimo soporte del peso en movimiento o en reposo, incapacidad para moverse. Gracias, Camila. Listo. Entonces, ¿qué es el enganche rotuliano? Es el enganche, si no estoy mal, del tendón del flexor digital común. Y aquí a nivel de la articulación, se atrapa ese flexor dentro de ese tendón, dentro de una vaina tendinosa y limita el movimiento. Entonces el caballo se ve que abandona un posterior, ¿sí? Y luego pega un jalonazo y pega un paso amplio, generando un movimiento casi normal. Esta patología está directamente relacionada con cierto grado de heredabilidad. Por tal motivo, los caballos que presentan estas afecciones deben retirarse de la reproducción para evitar que se sigan prolongando sus genes indeseables. Sumado a esto también, esta misma patología se presenta en vacas, pero digamos que no limita tanto como sí en los caballos. Otra patología es el higroma del carpo, en donde por daño en la arquitectura de la vaina articular o de la cápsula articular, se genera una salida de ese líquido articular o de líquido sinovial y un aumento de tamaño que genera dolor y que puede cursar con una
osificación de la articulación y una pérdida de la movilidad, no total, pero sí parcial. Cambios anatómicos importantes, entonces, generados por defectos en los aplomos. Observen aquí en la imagen 1 o en la imagen A, la altura del talón, ¿sí? Y el ángulo, la pezuña, siendo esta la imagen correcta, ¿no? La integridad de las articulaciones, tanto interfalángica distal como la interfalángica proximal. Y observen ahora el segundo escenario, el caso B, en donde la altura del talón es mucho más limitada, el ángulo del casco, perdón, es inadecuado, y observan aquí a nivel del navicular cómo se pierde esa integridad articular y ese navicular ingresa dentro de esa porción articular, generando daños importantes, generando dolor. Y entonces, la presentación de los aplomos, de unos aplomos incorrectos de forma crónica, generan cambios irreversibles a nivel de las articulaciones. ¿Cuáles son las maniobras diagnósticas de la palpación del pie del caballo, Jennifer, Natalia? Se palpa el tendón flexor profundo, ligamentos sesamoideos, el tendón extensor, la apófisis extensora, la articulación interfalángica proximal, los cartílagos de la falange distal, los pulpejos, la corona, la palma y la ranilla. Gracias. Gracias, Jennifer. Las maniobras diagnósticas de palpación del pie, entonces, Sofía, ¿me ayudas con esa, por favor? Maniobras de palpación del pie. Entonces se palpa el borde proximal de los cartílagos de la falange distal. Son flexibles y sí son flexibles y la osificación de los cartílagos sí presenta algo patológico. ¿Me ayudas con esta, por favor, Sofía? También. Maniobras en el diagnóstico del examen con pinzas de casco. Entonces, su función es comprimir la palma y la ranilla. Y segundo, en la imagen se realiza con una presión a nivel del hueso sesamoideo distal. Listo. Las pruebas de flexión, Juliana. Dice, esta prueba se hace para evaluar cojera. Flexión por 60-90 minutos la articulación interfalángica distal, luego de esto se hace trotar el caballo. Si se manifiesta la cojera luego de eso, se sospecha de afección en la articulación interfalángica proximal, enfermedad del navicular, fractura de los sesamoideos distales y o calcificación de los cartílagos de prolongación de la tercera falange. Gracias, Juliana. Maniobras diagnósticas, exploración del aplomo lateromedial extremidad anterior. Entonces, perdón. No sé si observen esta línea imaginaria que se forma aquí por los pelos. Perdón, creo que la tracé un poco chueca. Si observan, se forman un par de líneas rectas que indican unos aplomos correctos, ¿sí? Y se puede evaluar en las 4 extremidades. ¿Listo? Esto es lo ideal. Miren también el tamaño o la altura del talón, ¿sí? Y muy seguramente va a tener muy buen ángulo del casco, ¿sí?
Son aspectos importantes a tener en cuenta. Listo, chicos. Se nos acaba el tiempo. Entonces, ¿cuándo nos vemos? Mañana. Listo, perfecto. Muchas gracias. Que tengan un excelente resto de tarde. Y mañana nos vemos nuevamente en clase. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Listo, chicos. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.